Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Daniel Andrés Ramírez Pastrana, hipnoterapeuta, creador del método hipnosis mayéutica, metodología que se basa en la búsqueda del conocimiento de uno mismo a través de la profundización de la conciencia. Esta herramienta conduce a revelar y a dar luz a la oscuridad oculta en el consultante, a su propia esencia. Daniel se forma en la Academia Amo Academy de Florida, Estados Unidos, con un reconocido doctor William Criado. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Teníamos muchas ganas. Bienvenido a nuestra casa. Daniel, Muchísimas gracias. Un placer estar acá con ustedes, Gil Romero, Pato Brusa, aquí para compartir. Muchas gracias. bienvenido. Daniel, la hipnosis como herramienta para el conocimiento de uno mismo. ¿A qué lugares se llega que jamás te ibas a imaginar? Qué buena pregunta. La verdad es que, como yo le digo a los consultantes, la hipnosis es una herramienta para llegar a ese conocimiento de sí mismo. Se puede hacer con otras herramientas también, pero en esencia, la hipnosis nos ayuda a ir profundo en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Yendo profundo, vamos a encontrar respuestas porque precisamente, por ejemplo, Sócrates usaba las preguntas para ir profundo y poder encontrar eso que necesitaba la persona. Por eso él hablaba desde con el esclavo hasta con el dirigente de un país o de lo que fuera, y los ayudaba, que no se ha dicho mucho en la historia, pero ya investigándolo sabemos que es así, y eso es la técnica que yo uso, que es la mayéutica, que es hacer esas preguntas para que la persona encuentre esa verdad latente, esa luz que está en su interior, y obviamente pues hay que barrer mucha oscuridad. La persona tiene que profundizar, ser muy sincera consigo misma, y eso mismo le da conocimiento. Entonces decir, bueno, tengo que aceptar, por ejemplo, que me dan miedo los gatos o los perros, y eso hace que la persona pueda encontrar de dónde viene ese miedo y poderlo sanar. Yendo a eso, podemos encontrar que la persona se puede ir al vientre materno, digamos, o inclusive puede irse, hay gente que aparece en una línea de tiempo diferente. Por ejemplo, con los romanos, los griegos, o a veces no se sabe qué época es, pero la persona dice, no sé qué época es, pero es otro sitio, me veo de otra forma, y con otras vestimentas que no son las que uso, pero la persona siente que es ella. Eso hace parte de nuestra historia y del conocimiento de nosotros mismos. Y así se usa la hipnosis como herramienta para llegar allá. Daniel, hablas de esto, de que por ahí por hipnosis podés tener una regresión a vida pasada, el método hipnosis te lleva o no. Contanos un poco eso, la ligación Claro, entre la hipnosis y una regresión. Te pregunto, ¿sería bien. el alma? Sí, es tu parte interior es la que vaya. Tú puedes tener una regresión en diferentes técnicas, digamos, de profundización, de, de ir profundo. Entonces, pero tú puedes tener una regresión en un flash que te llega, no sé, con un movimiento repetitivo, que son también los que nos hacen entrar en hipnosis. De pronto estás en el carro y te llega una visión de otra vida, pero de pronto no la comprendes bien, sino hasta que comienzas a profundizar en eso. Entonces, la regresión puede llegar en cualquier momento. De hecho, eh, muchas personas viven en regresión. A que yo le llamo vivir en regresión. Vivir en regresión es vivir en el pasado. O sea, una persona que se está mortificando y que se está dando palos por el pasado,
es una persona que vive en esa regresión y no se da cuenta. Muchas de esas personas son muy sensibles y pueden tener un recuerdo vívido de esa regresión y vivirlo. O sea, lo viven y creen que eso les está pasando actualmente o confundir alguna situación con algo que les pasó en su niñez Mm, o en otra vida. Por mm. eso es que, eh, digamos que científicamente no podemos decir, sí, ya todo esto existe, pero las personas aparecen allá. O sea, no es que uno como hipnoterapeuta les está diciendo, bueno, vea tu otra vida, no, sino simplemente uno está yendo profundizando en lo que a la persona le pasa, que en el miedo a hablar en público, digamos, o miedo a los perros. Y después recuerda que es que en otra vida lo persiguieron unas fieras o gente que tiene claustrofobia, entonces llega una vida donde estaba encerrado y entonces con ese tipo de cosas nos damos cuenta. No podemos negar la experiencia. ¿Se puede sanar, o sea, en tu experiencia, lo que vos has visto, se puede sanar, por ejemplo, una fobia, un trauma de estos de los que estás dando ejemplo, con solo ir a ver eso, que la persona modifique la conducta o conlleva todo un proceso? Eso, digamos, las fobias, eso es muy sencillo de sanar. O sea, eso en 5 minutos con un proceso haciendo así, ya no necesitas ni cerrar los ojos. Te la quito en 5 minutos. Pero lo importante es hacer ese trabajo interior de llegar y ir, ¿qué pasó con esa fobia? ¿Por qué me afecta tanto? Y eso se hace a través del sentir. Entonces no son procesos de análisis evaluativos, sino son procesos desde el sentir. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿qué está sintiendo? Y esa sí es la llave para que la persona vaya muy profundo en su interior. Eh, Me imagino que pueden ser sanaciones físicas, porque muchas veces la mente nos va llevando a algo físico. Hay sanación en lo físico también, además de en una fobia, en una cosa emocional o psíquica. Claro, dependiendo de la gravedad del asunto, se puede abordar una recuperación de una operación, por ejemplo, y sana más rápido. Compañeros de médicos utilizan la hipnosis para la recuperación de sus pacientes en problemas graves o en heridas que son muy difíciles de cerrar. Entonces, a través de eso, inducen, por ejemplo, sugestiones positivas, que las sugestiones se usan mucho en la hipnosis, para que la persona se sienta tranquila y pueda llevar esa sanación a esa herida o a esa parte que está infectada y eleva su sistema inmune y puede llegar y ir sanando más rápido. De hecho, se descubrió que en la guerra, los que ganaban la guerra y los que estaban hablando que qué bueno que ganaron la guerra, que estaban heridos y todo, pero que ganaron y que qué bueno y que iban sanando más rápido que los que perdieron la guerra. O sea que, disculpame un segundito, o sea que también se puede predisponer a una a una acción favorable en la persona a través de... Sí, sí, sí. De Daniel, hecho, hay métodos que enseñan ese tipo de cosas. Sí, Daniel, vas a esa. y en esto que estamos hablando de casos de hipnosis personal hacia una persona, ¿se pueden hacer hipnosis colectivas? Y en ese caso, puede ser que la gente las requiera o no. ¿Puede haber hipnosis por otra vía también? No se recomienda mucho hacer la hipnosis colectiva. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Digamos que hay 100 personas y tú haces una hipnosis colectiva y de pronto de esas 100 unas 30 llegaron a un evento
que las pone muy mal. Entonces es muy difícil atender en ese momento a 30 personas teniendo otras Claro. 70 que están en hipnosis también. Entonces no es muy recomendable, depende del fin. Por ejemplo, se puede hacer una hipnosis colectiva con algo que yo llamo la burbuja de luz. Entonces, ahí induces a la persona que se relaje, que respire tranquila y que comience a crear una burbuja de luz que nace desde su corazón y eso comienza a crecer. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer, pero a ver, abordar como una regresión por hacer una regresión, No, eh, no. no, Hay que tener un objetivo, Yo creo yo me que sanar a la refería, persona interior. me refería, por ejemplo, viste, a veces hay propagandas en televisión o desde distintos lugares. Si es una herramienta que, por ejemplo, se puede tener en cuenta para llegar a que la gente a una masa. inconscientemente consuma determinada cosa o actúe de determinada manera. Ah, sí, ¿Es sí. posible? Sí, por supuesto, por todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo está sucediendo con sonidos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Te hablan directamente a tu subconsciente, a tu parte interior. A eso es a lo que le van a hablar. En tu parte consciente, no, la persona no alcanza a entender o a ser consciente de que está recibiendo esa sugestión a comprar o esa sugestión a tener miedo. A, por ejemplo, cuando le venden un seguro o algo, lo sugestionan, pero la persona a veces no es consciente. Entonces, sí se puede hacer una hipnosis colectiva a través de mensajes mediáticos, por ejemplo, a través de algo que se llama la serie Fibonacci. Entonces, que la Fibonacci, pues, es una espiral. Entonces, te mandan una imagen que haga una especie de espiral y quedas en esa hipnosis o la imagen va así y hace la serie Fibonacci tu subconsciente de inmediato lo nota, lo detecta ahí mismo. Entonces, ¿con qué te hablan? Con el tono de la voz, con símbolos, con imágenes, pero no están hablando a tu consciente, sino están yendo directamente a tu parte interior, a tu subconsciente. Entonces, eso es lo que por ejemplo, eso es una técnica de asumir, digamos, un control sobre alguien o sobre que se quiera vender algo. Claro. Sí, una manipulación social, ponele, puede ser. No, y aparte Claro. propaganda de publicidades. Y es muy importante que nosotros aprendamos a no recibir o a rechazar esa sugestión que no Como, nos sirve, que podría ser una sugestión negativa. Eso lo hacemos mediante el trabajo de nosotros, de conocernos a nosotros mismos, a través que llegamos a conocernos, digamos, no, es que tengo delirio por el chocolate. Entonces, que cuando lleguen las sugestiones de consumir chocolate, entonces ya sé por dónde me están activando esa parte, si sé que de pronto no lo debo consumir. Entonces, ese trabajo interior hace que tú puedas rechazar esa sugestión. O, por ejemplo, eh, hay una sugestión que se hace que es los años no llegan solos, por ejemplo. Mm. Eso es una sugestión negativa como para que la gente no hay decretos, que aceptar eso. Claro. ¿Cómo dices? como decretos que están establecidos. Sí, exacto. El decreto es una sugestión. Entonces, y eso va, como va con tanta fuerza, digamos, cuando se hace decretos, o sea, para mí un buen decreto puede hacer que, pero un decreto espontáneo, que no se vuelva algo repetitivo, algo que tú haces todos los días y eso se vuelve un recitar y no sirve mucho, pero cuando tú haces de verdad o una oración o lo que sea, que de verdad sale de tu interior, eso es una sugestión positiva para ti mismo tan grande que puede llegar a hacer que de verdad cambies algo en tu vida. Por ejemplo, ibas a decir alguna. Por ejemplo, bueno, les iba a comentar esta sugestión que los años no llegan solos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de sugestiones no hay que aceptarlas. Nada, no, nada que tenga que ver con eso. Mm. Y nosotros
tenemos una tarea, los que, digamos, estamos entrando en cierta conciencia, que nos preguntamos cosas, debemos buscarnos por nosotros mismos las sugestiones positivas, como buscar casos de personas que han crecido de pronto en escasas condiciones y han logrado cosas muy buenas. Entonces eso nos sirve como una fuente de inspiración para saber que nosotros mismos también podemos llegar a crear y hacer cosas muy grandes, muy interesantes, muy bonitas, muy prósperas y que ayudan no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Hay que buscar esa sugestión positiva, porque no nos la van a dar por los medios que conocemos actualmente. Entonces, tenemos que buscarla. Por eso en algunos sitios se dicen que la gente despierta, pues no me gusta mucho ese término, pero digamos sí hace referencia a gente que está buscando, ¿no? A los buscadores de que hay algo más que nos hace actuar. Y ese algo más, pues la ciencia lo definió como el subconsciente o como el mundo cuántico, o como así, esas son formas de llamar a ese mundo invisible que no se puede explicar, que la ciencia no sabe dónde está, que hay algo más, pero no saben, entonces dicen que no existe, o le dicen el pensamiento mágico. Claro. Pero resulta que es que desde el pensamiento mágico sanamos muchas cosas muy importantes. De hecho, una persona puede, con su imaginación, contactar a otra y Sí. puede hablar con ella. Y además de eso, le puede ayudar en un problema si la persona lo permite, con la que se está contactando, con la imaginación, digámosle imaginación, porque para evitar conflictos o susceptibilidades de gente que dice, no, eso no existe. Bueno, pues digámosle imaginación. Puedes contactar con otra persona y si esa persona quiere ser ayudada en algún problema, así como tú decías, en algo físico, una dolencia física, sanar eso, no es quitarle el dolor, sino ayudarle de verdad a sanar, a que llegue allá el sistema inmune, sane, o que si está en una etapa terminal, pueda tener una etapa terminal con una calidad de vida mayor. Hablas de la etapa terminal y bueno, te veo como paralelo en todos estos tiempos, la muerte, que desde dónde la ves? ¿Cuál es tu visión de la muerte? La muerte aquí es un final de un proceso. Entonces yo no lo llamo muerte, sino lo llamo desencarnar. Hay Ah, un momento en que se desencarna y hemos notado en las sesiones de hipnosis que la persona no sigue, o sea, la esencia de esa persona, que lo llamaron alma o el doble cuántico o el super yo o todas estas cosas, la persona sigue. Y eso lo sabían, por ejemplo, los griegos y lo llamaban las reminiscencias del ser, le llamaban a la reencarnación. Y estas reminiscencias, ellos eran muy conscientes y a través de que ellos sabían que habíamos tenido más existencias, pues sabían que todas las respuestas estaban en nuestro interior. O sea que nosotros tenemos mucha sabiduría que yendo por allá profundo es que nos damos cuenta que tenemos muchas respuestas y tenemos que traerlas, porque en el campo subconsciente están las respuestas, pero hay que traerlas. Y ese es un trabajo de mirar los miedos, de mirar rabias, odios, resentimientos, tristezas, todo eso para llenarnos de fortaleza, de amor, de paz, de luz, de prosperidad, de abundancia, porque hay que sacar eso negativo e ir poniendo cosas nuevas, positivas ahí. Digamos negativo y positivo como algo que nos ayuda y que no nos ayuda, porque pues como este mundo es de opuestos, o sea, no hay nada que hacer, hay opuestos. Entonces, no existe ni malo ni bueno, pero a la vez existe. ¿Por qué? Porque este mundo es dual. Entonces, existe, pero a la vez no existe. No sabemos qué es malo y qué es bueno, pero podemos escoger cosas buenas para nuestra vida.
es una contradicción, una paradoja que se crea en este mundo dual, porque este mundo dual está contenido por otro mundo más grande, de más conciencia, que es ese mundo interior o espiritual o cuántico o interdimensional, que tiene mucha sabiduría y tiene toda nuestra historia allá grabada. Y entonces, como tiene nuestra historia grabada, también nosotros hacemos parte de ese mundo. Por eso Carl Gustav Jung decía, el ser humano es materia y la mente hace parte del ser humano. Por lo tanto, la mente es un estado de la materia, porque hace parte del ser humano. Y Sí. entonces, como ahorita se debaten si la mente es un pedazo de cerebro o si la mente realmente está en otra dimensión o que algo que no se puede explicar, pues Carl Gustav Jung no se complicó y lo definió así. Si está la mente, pues hace parte de la materia y hace parte del ser humano. Daniel, de tu experiencia en hipnosis, ¿te ha sorprendido? O sea, ¿qué caso te ha llamado la atención? ¿Te ha dejado sorprendido? Si hay algo. Uf, uy, hartísimo. Qué buena pregunta. Esa me encanta porque es de los casos que uno se apasiona. Sí. Sí. Ahí les voy a comentar los casos que llamamos de xenoglosia, que es hablar en lenguas que pues la persona no conoce. Entonces he escuchado gente hablar en alemán, en latín, o en unas lenguas desconocidas para la persona, pero le fluyen de una manera increíble. Esos son casos espectaculares que hay muchos científicos que los definen, pero esto deja con la boca abierta a más de un científico. Esto de la xenoglosia. Algunos dicen que no, que es que el ser humano pues sí tiene una gran capacidad mental y pues que lo puede hacer así de simple. Pero es que la persona sí tiene esa capacidad, todos la tenemos, pero es que lo interesante es la conexión, porque yo veía un caso de una persona que llega a un momento donde es un monje franciscano y comienza a hacer una oración en latín y ve un ángel y ve una cantidad de cosas extraordinarias. Hay otros casos muy interesantes que esos sí son más duros que, por ejemplo, bueno, aquí ya entramos en la parte, como la parte un poquito oscura de esto, que hay que tener, digamos, una gran fortaleza interior para abordar lo que son los casos de las posesiones. Mm. Eso también es algo que te deja completamente impresionado porque efectivamente las personas toman una fuerza muy grande, se salen completamente de esta realidad. Em, lo que hemos encontrado es que, pues, si la persona está interpretando un ser que no es de este mundo, digamos, lo interpreta con su voz y todo. Sí, todos tenemos la capacidad de hablar gutural, de hablar así, esa voz gutural de los cantantes guturales, todos, hasta un niño lo puede hacer, pero hablar gutural y hablar en una lengua que no es conocida y hablarla con coherencia, eso es impresionante, que una persona muy, muy delgadita se levante y con una fuerza impresionante, esto que se llama sansonismo, leviatanismo, creo que es. Eh, Eso es muy impresionante, los casos de las posesiones. Y bueno, esto está relacionado con otras cosas que se han relacionado con los desórdenes mentales. Claro. Claro. Entonces, Bueno, hemos encontrado, los exorcismos, ¿no? Que la propia iglesia, hay sacerdotes que exorcizan. sí, hay sacerdotes y son muy buenos, muy interesantes. La hipnosis, digamos que sería más se puede hacer un exorcismo ahí, pero es Claro. como un exorcismo no con el método exorcista,
sino es yendo a su interior. En su interior hay algo que lo está haciendo reaccionar como una bestia, digamos, porque son bestias, son agresivos y muestran los dientes y es algo tremendo, es algo muy fuerte. Eh, pero es algo en su interior que está ahí, que lo tiene que sacar y tiene que llevar luz allá y eso sale. Ahí hemos encontrado cualquier cantidad de seres que se pueden acomodar dentro de una persona, como los han descrito como seres, el típico demonio, ¿no? Con cachos y cola. También los han descrito como seres con colmillos o con dientes muy afilados, así en hilera. Seres de piel verde escamosa. eh, s- He tenido gente que ha visto dragones. He tenido gente que ha visto grises, que ha visto... Y comenzamos entonces a identificar esos seres como seres que vienen de otro mundo y a entender de algo, o sea, comenzar a entender algo que era un poco confuso, pero ya teniendo información, ya simplemente pues un demonio pues es un ser de otro mundo, o sea, es como un extraterrestre, Claro. tiene sus sitios, sus cosas, la gente los ve así. Y pues nosotros no podemos negar la información que la persona está recibiendo ahí, pero tampoco podemos decir, claro, es verdad, todo esto existe. De hecho, pues en algunos casos también lo digo en forma de sarcasmo, pero eh, la verdad es que la gente los ve. Entra en hipnosis, los ve, están ahí y hay que sacarlos. O sea, exista o no, hay que sacarlo porque eso tiene a la persona atrapada en un ciclo de sufrimiento Claro. y que lo está destruyendo. Entonces, eso hay que sacarlo. Daniel, ¿has hecho alguna vez una autohipnosis? Sí, por supuesto. Es una gran experiencia, eso hay que entrenarlo porque la mente tiende a irse para cualquier lado, entonces te va a querer llevar tu mente hacia cualquier lado, el recuerdo de que tienes que pagar el recibo de la luz, que tienes que hacer mil cosas. Entonces, en la hipnosis, lo que yo recomiendo es ir a algo muy específico, porque la autohipnosis es como si tú cogieras un barco y te fueras a la mitad del Océano Pacífico, te vendaras los ojos y te tiraras al mar a ver qué pasa. Entonces uno nunca debe entrar en el mundo espiritual o en el mundo interior a ver qué pasa, sino con objetivos claros. Entonces la gente si va a hacer autohipnosis, que Mm. vaya con un objetivo muy claro, por ejemplo, hacer la burbuja de luz, a conectar con su parte interior luz. Eso es algo, un ejercicio espectacular que yo sí recomiendo. Ya queremos hacer el ejercicio de la burbuja de luz, yo te cuento. Lo podemos hacer antes de terminar, pero o sea, si querés, ¿es breve el ejercicio ese? Pues sí, requiere unos 3 minutos. Bueno, lo hacemos antes de terminar y lo Dale. último. Listo. Te quería preguntar, ¿cómo hacer para prevenir estas sugestiones masivas por medios de propagandas, de televisión, de lo que fuera, ya sea de cuestiones políticas o de compras económicas, cualquier cosa? ¿Cómo podemos hacer para estar atentos? Advertir que nos están sugestionando y no caer en la sugestión. Perfecto, excelente pregunta. Esto es muy importante porque para la hipnosis o para estos métodos de la parte mental, Mm. por no decir control mental, porque eso no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que existen sugestiones positivas y negativas. ¿Cómo rechazamos esa sugestión que no nos sirve? La rechazamos poniendo un filtro muy importante. El filtro es muy sencillo y es esto que estoy pensando, que estoy queriendo hacer, viene desde el amor, viene desde mi parte
desde lo que yo quiero para mí y los que me rodean. Ese es el filtro principal. Esto me está conectando con qué, con el odio, con el resentimiento, la rabia. Tengo que ir a pintarle grafitis a todo y a romper. Es porque esto me está conectando con este resentimiento. Voy a conectar con el amor. Ese es nuestro filtro principal. Conectar con esa parte interior de tranquilidad y de paz, que es lo que nos hace vibrar alto. O sea, inmediatamente comienzas a vibrar alto con ese filtro. Ese es el filtro principal. Esto te ayuda a rechazar la sugestión negativa, a rechazar esa sugestión que no te sirve. Y tenemos que cultivar el músculo interior, músculo espiritual. Hay que hacer burbuja de luz, hay que elegir un buen terapeuta o con alguien que conozcamos que nos puede ayudar a sanar eso en donde tenemos ese miedito, ese rencor o ese malestar que nos trajo alguna situación de niños o de donde venga, de donde venga, de la línea de tiempo que venga. Tenemos que ir a resolverlo. Eso nos fortalece ese músculo interior espiritual que nos ayuda a ir cada vez más profundo y poder, ay, ahí veo Burro. un lindo gatico. Es hermoso. Eh, Maravilloso, maravilloso. bueno, ahora sí, vamos a la ¿Vamos por la burbuja. burbuja? Claro que sí, por supuesto. Esto yo recomiendo hacerla en grupos. Esta sí la recomiendo hacer en grupos porque crece la luz, crece la vibración. De hecho, la pueden hacer con familiares, esto no tiene nada que ver con temas de chocar con ninguna religión ni nada, sino simplemente llegar y ver una burbuja de luz que nace del corazón. Listo, entonces la vamos a hacer rápidamente. Esto y la pueden hacer, dura 2, 3 minutos, no se pongan a estar más tiempo ahí con eso porque entra la mente a analizar y daña todo. Listo, la voy a hacer yo con ustedes también. Entonces nos ponemos cómodos ahí en el puesto. Respiramos profundo, inhalando en 3 segundos. Contamos 1, 2, 3, inhalando. Retenemos 2, exhalamos 6. Nuevamente inhalamos en 3 segundos. 3, retenemos 2, exhalamos 6, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre la exhalación más lenta que la inhalación. Y comenzamos a ver una luz muy pura, muy brillante en el centro de nuestro corazón y conectamos con esa luz. Comenzamos a conectar con esa vibración de amor, de luz, de paz, de tranquilidad, esta tranquilidad que sentimos en esta respiración que ahora se torna muy tranquila. Y a medida que esta respiración se torna tranquila, la luz toma fuerza. Se vuelve una burbuja que abarca todo nuestro pecho. Sigue creciendo esta luz. Abarca espalda, abdomen, cintura, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. Crece también hacia arriba, llegando hasta la coronilla de nuestra cabeza. Y seguimos sintiendo esta conexión de luz, de tranquilidad, de paz, que nuestra propia luz interior, que ahora sigue creciendo, ya iba un poco más allá a lo que podríamos llamar ahora o a lo que podemos llamar el campo energético o campo espiritual. Y es una burbuja de luz que se fortalece con todo el amor que sale desde nuestro corazón. Y conectamos con esa luz y podemos sentir que esa luz somos nosotros mismos, en ese estado luminoso, en ese estado de luz, y que somos esa luz. Ahora, cuando abramos los ojos, traeremos todas las características de esta luz al estado consciente.
estas características de amor, paz, tranquilidad, abundancia y todas estas virtudes que quieran ustedes llenar con esta burbuja de luz. Y vamos a abrir los ojos a la cuenta de 3. 1, 2, volvemos sintiendo esta conexión. 3, podemos abrir los ojos lentamente. Besos y bendiciones para Bendiciones para todos. todos. ¿Cómo se sintieron? Ah.